¿Cómo eliminamos la celulitis, la retención de líquidos y todo eso? Wow. Vamos a poner los huevos encima de la mesa. Las mentiras del colesterol, las mentiras de la hipertensión, las mentiras de lo del azúcar. Todo va en relación a aumento de consumo de la industria alimentaria y aumento de consumo de la industria farmacéutica. Si le damos la vuelta a la pirámide y pasamos de 5 comidas a una, ya tenemos la salud completa. Sal, sol, carne, grasa y que viva el colesterol. Yo me voy a hacer un porridge de avena que queda muy guay para la foto y luego entonces me meto 8 huevos. No te mereces los huevos porque estás comiendo avena directamente. Sal fina, sal gruesa, sal en escamas, sal yodada, sal marinada. ¿Cuál crees tú que es la indicada que tenemos que consumir? La que no se puede comercializar. Cualquier problema se asociaba a un parche sobre la enfermedad. No se buscaba la salud completa. Lo que tienes que hacer es dejarla al punto menos. O incluso echarle un poquito de sal y para adentro, sin cocinar. ¿Cruda? Sí. Wow, me explota la cabeza. No. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fisiolab 360. Antes de empezar, quiero dar las gracias a los patrocinadores porque sin su apoyo este proyecto no sería posible. Este episodio de Fisiolab 360 se ha grabado en un entorno con alma y estilo, gracias a Pecosa Decoración, ubicada en la calle Ourense número 8 en Tui. Pecosa es mucho más que una tienda. Es un espacio donde la creatividad y el diseño se encuentran para transformar cada rincón en algo especial, desde objetos de decoración únicos hasta talleres artesanales de velas. Pecosa aporta calidez y personalidad a cada proyecto. Desde el corazón de Tomiño, en Rúa da Guarda 3 y con más de 20 años de experiencia en el sector, Carnicería Florentiña ofrece carnes de primera calidad y productos de elaboración propia. Un negocio local con esencia, tradición y compromiso. Gracias a todos por acompañarnos en este proyecto. Hoy, en Fisiolab 360, no vamos a hablar sobre fisioterapia, pero sí que vamos a tratar un tema que considero imprescindible para alcanzar un nivel de salud óptimo. Y para ello contamos con un nutricionista, con una visión crítica, muy actualizado, que durante su trayectoria profesional ha tenido un punto de inflexión que le ha hecho cambiar su metodología de trabajo. Y hoy en Fisiolab 360 vamos a tratar temas sin filtro y vamos a desmentir muchos mitos. Hoy con nosotros en Fisiolab tenemos a Edu. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por aceptar la invitación y que hayas perdido un ratito de tu tiempo y de tu vida personal por venir a aportar a este proyecto. Entonces, primeramente, para quien no te conozca, quiero que nos expliques quién es Edu. Perfecto. Pues nada, bueno, en primer lugar también muchas gracias a ti por la invitación y por darme esa opción a trasladar todos mis ideales, ¿no? Y nada, pues Edu es una persona que estudió nutrición, primero porque desde pequeñito siempre tuve pues, cierto exceso de peso, ¿no? Y notaba como que mi estilo de vida era parecido a los demás y sin embargo mi fisiología pues, no se adecuaba, ¿no? a los demás. Y siempre estaba como en rangos por encima del peso, de grasa respecto a los demás. Entonces al final sí que buscando un poco a nivel personal esa salida, luego pues fui ahondando en el tema y al final pues como hasta ahora, tratando a mucha gente, intentando mejorar desde la parte más honesta de la salud, pues la salud de los demás y siempre actualizándome, siempre intentando buscar pues la última evidencia y poniendo en duda siempre tanto ya los conocimientos que tengo como los que van saliendo para siempre pues tener esa tensión de mantenerme actualizado. ¿Qué formación académica tienes en este campo? Soy dietista nutricionista y luego tengo diferentes expertise en obesidad, en tratamiento hormonal de la mujer y en rendimiento deportivo también. ¿Y qué recorrido profesional tienes en el tema de la nutrición en cuanto a ejercer como nutricionista? Tengo tanto a nivel de consulta física en los primeros años, que luego pues ese impasse que mencionabas fue cuando dejé la consulta física. Ahora vamos a abordar el tema. Perfecto. Y nada, luego sí que a nivel de rendimiento deportivo, tanto con atletas, sobre todo enfocado en hombres en fisicoculturismo, y luego sí que trabajando con algún club deportivo y demás, más a nivel pues, de grupos, para mantener pues, un entorno un poquito más saludable y de rendimiento también.
Nombramos el parón que tuviste en tu carrera profesional como nutricionista. Explícanos, ¿qué te ocurrió? Bueno, me ocurrió que al final llegas con la ilusión de estudiar por fin lo que te gusta, ¿no? Después de, pues al final, una carrera de estar estudiando lo que te marca, ¿no? el Estado o lo oficial, y al final pues quieres salirte un poco de todo eso y por fin llegar a lo que te gusta. Y te encuentras con que tampoco es así y sigues estudiando pues al final cosas que no te cuadran y que sabes que no están del todo bien o que están desactualizadas y que se rigen por normas que quizá no tengan toda la pureza que deberían, ¿no? Y al final yo salí de los estudios y empecé a ejercer, ¿no? Con todo eso que me habían enseñado y que yo tuve que poner en los exámenes y demás, y no veía que el tratamiento fuese realmente efectivo. Sí que se podían conseguir ciertas cosas, pero al final en términos de salud no se conseguían los resultados que yo considero, o yo consideraba, ¿no? Que se deberían proponer. Y al final, a partir de ahí, intenté pues eso, estudiar más allá de lo que había estudiado en los estudios oficiales, y me encontraba con cosas que eran totalmente contrarias a lo que en realidad había estudiado. Entonces, como yo mismo tenía dudas de todo eso, no podía estar ejerciendo una profesión que yo no consideraba que estaba teniendo una intervención honesta realmente. Entonces decidí parar, decidí estudiar, decidí renovarme en ese sentido, y cuando yo consideré que sí que tenía los conocimientos actualizados, entonces pues volví otra vez al terreno de la salud y a intentar mejorar ya desde un punto de vista totalmente contrario, con un plan de intervención real. ¿Cuánto te duró el parón? 3 años prácticamente, 3 añitos dudando mucho en todo ese tiempo de, venga, ahora es el momento. Y volvía para atrás y no acababa de sentirme seguro, y así sucesivas veces hasta que dije, bueno, creo que ya, aunque no tenga el 100% de conocimientos, porque al final nunca los tienes, yo creo, pero sí que una base ya suficiente como para volver otra vez al terreno. ¿Qué te llevó a desarrollar esa desconfianza sobre las instituciones oficiales de la industria alimenticia? Bueno, pues porque al final lo que veía era que era todo en base a la enfermedad. Es decir, cualquier problema se asociaba a un parche sobre la enfermedad. No se buscaba la salud completa, sino, bueno, pues tienes dolor de cabeza, tienes hipertensión, tienes sobrepeso, y en base a ello, entonces establezco un plan de intervención. Pero no buscamos un tratamiento holístico, o no se buscaba un tratamiento mucho más completo, ¿no? De decir, bueno, pues tú no eres hipertensión, tú eres una persona que tiene todos estos parámetros, ¿no? Y que se están obviando en un plan de intervención y que igual son más importantes que la propia pastilla o la propia disminución de la teóricamente tan mala sal, ¿no? Y todo esto que se está proponiendo. Entonces, al final, todo eso me ponía en duda y dije, hay aquí algo que falla, porque incluso haciendo esos planes de intervención, la gente no mejoraba. Entonces, había algo que no me cuadraba, y a partir de ahí no sabía el qué realmente, tampoco estaba seguro de qué era, pero como dudaba, te pusiste a estudiar. Exacto, me puse a estudiar para intentar buscarle, ¿no? Al final, el punto ese. ¿Y consideras que hay algún conflicto de interés por detrás de todas estas industrias y todo esto? Vamos a meternos en el barro. Vamos a pisar ya, nos ponemos las botas entonces. No, sí, o sea, directamente sí. Sí, porque al final, cuando empiezas a hilar las mentiras del colesterol, las mentiras de la hipertensión, las mentiras de lo del azúcar, todo tiene relación entre industrias. Es decir, todo va en relación a aumento de consumo de la industria alimentaria y aumento de consumo de la industria farmacéutica. Entonces, si los planes de intervención van en aumentar esos dos, ¿no?, grandes potencias económicas, ¿por qué es realmente ese plan de intervención, ¿no? ¿Va enfocado a la salud propia individual o a seguir alimentando todas estas grandes potencias? Entonces, ahí empecé a dudar realmente, porque todo el mundo al que venía, sí o sí, por lo que fuese, o tenía una pastilla, o tenía un suplemento, o tenía un plan de intervención concreto, cuando había muchos factores que no se habían tenido en cuenta y que ni siquiera le preguntaban pues, cómo era su alimentación, cómo era su estilo de vida, cómo eran sus relaciones sociales, que es un punto muy importante también, ¿no? Y entonces, claro, si lo importante
lo obvias y te centras justo en ese problema concreto, ahí quiere decir que hay intereses. Extrapolándolo al mundo de la fisioterapia, el abordar a un paciente desde una visión biopsicosocial, que se llama ahora, pues más o menos vendría siendo el tener en cuenta todo el entorno, todo el contexto. Exacto, es que el tema es ese, ¿no? El entorno al final, que es lo que modula tu salud. No te vale de nada tomarte una pastilla si todo tu entorno sigue en mal estado, ¿no? Entonces al final era un poco eso, intentar controlar todas las variables o las máximas variables posibles. Por lo menos entenderlas y trabajar con diferentes también profesionales, ¿no? Pero por lo menos un mínimo de entendimiento. Y decimos que tuviste el parón y eso fue un punto de inflexión. Explícanos ahora un poco tu enfoque, tu manera de ver o de entender la nutrición. Vale, al final yo creo que jugamos un poco a que somos soberanos en el mundo, ¿no? Y que estamos por encima de cualquiera a nivel de salud, a nivel natural, a nivel de ecosistema. Y al final lo que hay que entender es que vivimos en conexión con todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, lo que hay que entender es que la alimentación tiene que ser lo más fluida, lo más natural y lo más de tu entorno posible. Cuando tú planteas eso, te das cuenta de que una alimentación basada en lo que se estaba planteando, en tema de cereales, en tema de suplementos, en tema de un montón de vegetales y frutas que no tienen nada que ver con lo ancestral, es decir, más grandes, más bonitas, todas metidas en cámaras, sin ningún tipo de densidad nutricional, y sin embargo se seguía promoviendo todo eso, ¿no? Entonces al final de ahí venía el problema, gente pues eso, con un montón de problemas de electricidad interna, falta de energía, dolores de cabeza, y todo eso viene por falta de sal, falta de grasa y falta de un aporte correcto de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Entonces pasé de lo normativo y lo mediterráneo, que teóricamente era lo positivo, a sal, sol, carne, grasa y que viva el colesterol, básicamente. Todo eso lo vamos a tratar y como he dicho en la presentación, vamos a desmentir un poco de creencias, mitos, vamos a sentar un poco las bases que no están estipuladas en las instituciones oficiales. Entonces, entiendo que en cuanto a las recomendaciones que dicen las instituciones de la pirámide nutricional con la base de hidratos de carbono, lo de las 5 comidas al día, explícanos un poquito tu opinión. Bueno, es fácil, te lo resumo. Si le damos la vuelta a la pirámide y pasamos de 5 comidas a una, ya tenemos la salud completa. Así de sencillo. Así de sencillo. Y ahora me extiendo un poco más, ¿no? Es decir, lo que creamos con esa pirámide es un síndrome metabólico, ¿vale? ¿Por qué? Porque creamos que el cuerpo, o sea, al final nuestro entorno, se vuelve totalmente ineficiente a nivel de energía, a nivel de metabolismo. Entonces, lo que buscamos es recuperar todo eso. Y eso no se recupera con hidratos, no se recupera con cereales, no se recupera ni con frutas ni con verduras, se recupera desde un punto mucho más evolutivo, ¿vale? Y al final nosotros venimos de una evolución de siendo cazadores-recolectores. Sí, claro. Sí, pero indudable, eso yo creo que nadie lo pone en duda, o no debería ponerlo nadie en duda. Y si nos centramos en eso, al final, ¿en qué te das cuenta? En que no había cereales, no había tanta extensión de verduras, no había la opción de hacerte un bol con una ensalada multicolor para absorber todos los nutrientes posibles. Eso no tiene nada, o sea, no tiene sentido en la naturaleza, ¿no? La naturaleza lo que tiene sentido es ayunar, es tener que salir y sin saber si vas a volver con comida realmente a casa y pegarte una tunda física para poder conseguir un mínimo de comida. Y ese mínimo de comida viene de haber cazado. O en el camino haberte encontrado un panal de miel y haberte puesto ciego a miel porque era pues, posiblemente tu única fuente de energía, ¿no? Pero ahí sí que, por ejemplo, tiene cabida la inclusión de hidratos. Pero estamos promoviendo un consumo de cereales, fruta y demás desde el sofá. Y entonces ahí sí que viene un problema y muy gordo además. Hablaremos de los hidratos más adelante. Perfecto. Una vez entendido tu enfoque, tu visión, tu metodología de trabajo, ¿vale? Vamos a entrar en temas
que han generado gran controversia y gran confusión en la población. Y vamos a empezar por uno que me acaba de llamar mucho la atención, que has cogido algo y le has echado al vaso. Sí, bueno, no sé si saldrá, antes probé el agua y comprobé que no estaba de todo salada, como a mí me gusta. Entonces yo siempre llevo un poquito de sal para remineralizar el agua, ¿no? Entonces pues, no van en consonancia a subir la tensión, ni mucho menos, sino que todo lo contrario, a equilibrar el cuerpo y a estar estable. Hablemos de la sal. De la sal. ¿Qué papel juega la sal en nuestro cuerpo? Pues es básico porque al final, no solo la sal, sino al final centrarnos en sal es concretar demasiado, ¿no? Pero sí que lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo, su energía la gasta en su mayoría en compensar y en tener equilibrado la energía hidroelectrolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar en una correcta proporción dentro de nuestro cuerpo el nivel de agua y el de electrolitos. Entonces, nosotros estamos consumiendo frutas y verduras que tienen un montón de agua, son mayormente agua, no tienen ningún tipo de minerales o muy pocos, ¿no? Y aún por encima bebemos agua de mineralización débil, agua muerta por completo y que no tiene ningún tipo de nutrientes ni de minerales. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Que nuestro cuerpo aumenta en volumen de líquido, pero lo retiene porque realmente para lo poco que hay en cuanto a minerales dentro de nuestro cuerpo, tiene que retenerlo porque es la forma que tiene de asegurarse de que hay un mínimo dentro de nuestro cuerpo. Para conseguir el equilibrio que hablamos. Exacto. Sin embargo, que eso que se dice de que si la sal retiene líquidos y todo esto, en realidad no. En realidad lo que hace es retener el líquido dentro de nuestra célula y nos la hidrata y el resto lo desecha. Entonces, ¿cómo eliminamos la celulitis, la retención de líquidos y todo eso? Consumiendo sal. Entonces, relacionándolo con la salud, ¿vale? Vamos a hablar de temas como nombrábamos antes, colesterol, hipertensión y todo eso. Ajá. ¿Por qué cuando una persona, yo qué sé, va al médico, le dice, oh, tienes hipertensión, reducimos consumo de sal, cafeína o el café? ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que preguntárselo, el por qué, ¿no? Directamente al médico y qué es lo que realmente le pasa por la cabeza para recomendar eso, ¿no? Pero una explicación muy fácil, bueno, intentaré bajarla a tierra, ¿no? Y que se pueda entender un poco. Al final, lo que comentábamos, el cuerpo busca un equilibrio de osmolaridad, es decir, compensar su ratio de minerales. Si de alguna manera yo lo que hago es tener un exceso de glucosa, por ejemplo, normalmente, que ese es el problema, si yo le sigo añadiendo minerales como el sodio, que normalmente es lo que consumimos en cuanto a sal, es principalmente sodio, porque esa es otra. Es decir, habría que seleccionar muy bien la sal y de dónde viene, porque la comercial es puramente sodio. Y ese no es la sal que nosotros tenemos que consumir, ¿no? Pero al final, ese conjunto proinflamatorio que ya tenemos, lo asociamos a la sal. Pero en realidad la culpable no es la sal, es el contexto en sí, de elevado azúcar, malos hábitos, seguramente tabaquismo, alcoholismo o sedentarismo incluso, falta de potencia a nivel muscular también que genera esa inflamación. Entonces, ese contexto inflamatorio es el que hace que realmente luego, dentro de eso, la sal obviamente pueda aumentar esa presión arterial, ¿no? Pero por volumen. Al final es por volumen, no es porque la sal sea la culpable. Entiendo. Realmente. Y, por ejemplo, últimamente he estado escuchando por redes sociales, así en cuentas bastante actualizadas y prestigiosas, que decían que es más peligroso el reducir la sal relacionado con riesgos de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y todo eso. Ajá. Tiene más riesgo el no consumir sal o hacer una dieta sin sal que excederte un poco del consumo normal. Ajá, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque al final lo que hacemos, lo que decía antes, ¿no? El no consumir sal te lleva a diluirte y esa conductividad eléctrica que el cuerpo necesita tener para que los órganos funcionen de forma correcta se pierde.
Al final hay un experimento que lo ejemplifica muy bien, que es cuando quieres, pues en el colegio, ¿no? En el instituto, que te mandan conectar dentro del agua para que se encienda la bombilla y demás, ¿no? Si tú pones agua sin ningún tipo de minerales, la bombilla no se enciende. En el momento en el que tú coges sal y le echas sal, un poco de sal al agua, la bombilla se enciende. Pues dentro de tu cuerpo pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, no se debe quitar esa sal, todo lo contrario. Lo que hay que buscar es el problema real y de dónde viene, obviamente, Claro, ¿no? lo que hablábamos antes, el parche, la sal. Claro, exacto. Pero ver más Exacto. allá de... Y en cuanto a tipos de sal, yo voy al supermercado, sal fina, sal gruesa, sal en escamas, sal yodada, sal marinada, rosa del Himalaya, ¿puro marketing o cuál crees tú que es la indicada que tenemos que consumir? La que no se puede comercializar. Estamos jodidos. Por lo menos la que no puedes ponerle una etiqueta de consumo humano. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, o sea, lo que hace la industria para poder comercializarla es buscar una sal que no tenga capacidad de coger la humedad de tu entorno. ¿Cómo se consigue eso? Quitándole prácticamente todos los minerales posibles, incluido y principalmente el magnesio. El magnesio lo que hace es captar la humedad del ambiente. Entonces, tú cuando coges una sal real, que simplemente está cogida y evaporada, sin ningún tipo de tratamiento, la coges y se te pega a los dedos, porque tiene humedad esa sal. Tú vas a una sal de cualquier supermercado y ya por el hecho de estar en un supermercado sabes perfectamente, puede ser en grano, puede ser la sal rosa del Himalaya recogida directamente por un tío en el Himalaya, da igual, da igual. Sí o sí vas a tener que tratarla, vas a tener que adulterarla y es muy bonita y pues eso, queda muy bien en el marketing, pero no te va a aportar absolutamente nada. O sí, pero un ratio de sodio muy superior a cualquier otro tipo de mineral y al final estamos perdiendo todas las propiedades. Date cuenta que la sal, en términos de proporciones, tiene exactamente las mismas proporciones de minerales que tiene nuestro líquido corporal interno. Exactamente las mismas proporciones en cuanto a minerales. Que no se trata de cantidades, no se trata de suplementarte con magnesio ya que le quitan el magnesio. No, se trata de que el cuerpo tiene que funcionar con una proporción con los demás minerales. No se trata de cargarte con uno y ya está. Ya. Entonces, por eso es tan interesante una sal natural, simplemente evaporada y ya está. Y, por ejemplo, para la gente que le haya explotado la cabeza ahora en este momento y diga, hostia, pues la sal es buena, ¿qué recomendaciones prácticas le das para poder empezar a introducir la sal pues, en su dieta o en su hidratación? ¿Qué recomendaciones? Vale, yo, para no individualizar, Sí. para que la gente no lo coja con pinzas, ¿no? Porque realmente habría que ver cada caso, ¿no? y en qué estado empezamos. Sobre todo en mujeres hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero a mí algo muy importante que yo empezaría, y ahí sí que no habría problema con ninguna persona, es cuando te levantes, en tu vaso de la mañana, de 250 mililitros más o menos, por ahí, echarle pues media cucharada de café, de sal. Lo echas, lo remueves, te lo bebes y esperas un ratito. Y a partir de ahí, si te tomas el café pues, porque es tu costumbre, pues adelante o lo que vayas a hacer, ¿no? Pero lo primero que tengas que hacer para remineralizarte, después de estar al final por la noche, perdemos líquidos, perdemos minerales, dependiendo de cómo hayamos descansado incluso y dependiendo de los niveles de cortisol, pues tenemos más deshidratación. Entonces lo que conseguimos con eso es revertir el efecto de todo esto y volver otra vez al cuerpo en un estado estable. Wow. Hablando de minerales, hidratación, vamos a hablar de un mito. ¿Cuánto tenemos que beber? ¿2 litros de agua al día? ¿Sí o no? Depende. Ahí sí que hay un gran depende y depende de la actividad física que hagas, depende de dónde vivas, ¿vale? No es lo mismo vivir en Colombia, por ejemplo, o en una zona del Ecuador, que vivir en Rusia, ¿vale? Ahí el nivel de deshidratación es diferente también. Y sobre todo también la actividad física que hagas es muy importante, ¿vale? Pero no es... De hecho, la gente que empieza a beber con un poquito de sal
se da cuenta de que pasa de estar bebiendo 3 litros al día y aún así seguir con ese cansancio y esa sensación de sed, a con echarle un poquito de sal o de agua de mar incluso, ¿vale? Rebajar en 1 litro pues una 10ª parte con agua de mar y sería suficiente también. ¿Agua de mar? Sí. ¿Te refieres a ir al mar? No es aconsejable, ¿no? No es aconsejable, sobre todo porque vas a ir a la orilla. Claro. Entonces, si tienes la suerte de que tienes un barco y puedes ir un poco más allá, pues sería óptimo incluso. El mar es muy inteligente y el mar se limpia solo, ¿vale? Y el ratio que tiene de sal impide que crezcan los patógenos. Entonces, es muy interesante esto porque si tú avanzas fuera de la orilla y te adentras en el mar, podrías incluso coger un poco de agua de mar, llevártela a casa y no bebértela, obviamente, porque el agua de mar tiene 36 gramos de sal por Entiendo litro. que la comercializan, el agua de mar. Exacto, sí, vale. sí, totalmente. Ya viene filtrada, no es lo mismo, ¿vale? Porque al final pues el agua de mar tiene plancton, tiene diferentes nutrientes que ya no tiene cuando la filtras, ¿no? Pero bueno, no buscamos tampoco la excelencia ni volvernos locos, ¿no? Simplemente pues eso, te compras en cualquier sitio que vendan algo natural, ¿no? Pues una botella de agua de mar de 1 litro y te da para 10 litros. Y tú dirás, vale, es que es muy cara y yo me bebo 3 litros al día. Ya, pero es que cuando hagas esto pasarás de beber 3 litros al día a 1 litro. Entonces te dará para 10 días. Entonces ya no es tanto gasto. Esto es progresivo. Hay gente que lo nota a la primera y hay gente que tarda 2 semanas, dependiendo de en qué estado estés, ¿no? Pero es un hack muy, muy importante y muy a tener en cuenta. ¿Y qué señales nos da el cuerpo para saber si estamos bien hidratados o no? Te lo pide. O no te lo pide. Es decir, cuando Tengo no te sed, pide... tengo sed, Exacto. necesito hidratarme. No solo sed, sino también cuando tienes como continuamente, de forma cíclica, antojos por dulce, ahí el cuerpo interpreta que le falta energía. Entonces, te puede indicar que tienes sed o te puede indicar que tienes una hipoglucemia. Entonces, lo que hace es decirte, oye, dame algo rápido, energía rápida, que a mí no me cueste trabajo metabolizar, porque me estoy viniendo abajo. Entonces, una forma, aparte de lo de hidratarte bien, es con azúcar o glucosa. Y entonces ahí es cuando te lo pide. ¿Y si le añadimos limón? Perfecto, regulador del pH, el limón. Entonces conseguimos ahí una unión perfecta. Vamos a hacer un parón. Te quiero hacer una pregunta un poquito más personal, Ed. Estas gafas de filtro amarillo tan chulas que llevas, Molan. ¿para qué son? Para quedar bien en la cámara, no, que va. Es porque, a ver, ahora da igual porque, entre comillas, da igual, ¿no? Las luces no son demasiado blancas, está algo de día incluso, pero sí que lo que conseguimos con estas gafas es filtrar ese espectro de luz tan blanca que al final lo que hace es, esa información nos entra por los ojos. Entonces, si nosotros pretendemos un descanso correcto, esa luz que nos llega, blanca, nos está indicando que estamos como a las 12 del mediodía, aunque estemos a las 9 de la noche. Entonces, si yo no estoy filtrando esa luz, mi cuerpo va a estar sobreactivado. Falta de descanso, antojos, me despierto por la noche, cuando me despierto o orino mucho o tengo antojos y voy y ataco la nevera o me levanto que parece que me pasó un camión por encima. Todo esto viene porque el cuerpo ya no sabe en qué momento del día está. Entonces, estas gafas ayudan muchísimo a eso. A regularte. ¿Dónde las podemos conseguir? Pues yo estas, por ejemplo, las compro en Ruanova Health. La verdad es que sé cómo trabajan y es espectacular la calidad que tienen. Ruanova Health es una plataforma especializada en soluciones para el bienestar, el descanso y el rendimiento. En su tienda online encontrarás productos seleccionados con criterios científicos orientados a optimizar la salud en el día a día. Desde gafas con filtro de luz azul y bombillas de luz roja, hasta sal marina natural sin refinar, rica en minerales esenciales y otros dispositivos diseñados para cuidar cuerpo y mente. Si quieres conocer más, visita ruanovahealth.com y utiliza el código FISIOLAB10 para obtener un descuento exclusivo en tu compra. Edu, perdona por el parón, después de este pequeño impasse. Vamos a tratar un clásico que tiene muy mala fama, el gran temido de las analíticas, colesterol, en mayúsculas. ¿Qué es el colesterol y qué función tiene en nuestro cuerpo?
Bueno, antes de contestarte y aprovechando esta pregunta, tengo un regalo para ti, para potenciar sobre todo tu salud, ¿vale? Genial. Y Wow, vamos a poner los huevos encima de la mesa para contestar esta pregunta. estupendo. Son, Muchas gracias. Son de casa, por supuesto. Y como promotor de salud no podría regalarte huevos si estuviese en contra de todo esto, ¿no? Entonces, quitando este tono de humor y centrando otra vez el tema, al final ahí es de lo que me hablabas antes, ¿no? Hay intereses por detrás de todos los planes de intervención, este es uno de ellos. Al final, si lo vemos a lo largo del tiempo, los niveles de colesterol que establecen como saludables, cada vez los fueron bajando poco a poco, ¿vale? Y esto viene por estudios pagados por la industria farmacéutica, porque si yo bajo los niveles de colesterol que se suponen saludables de 300 a 250, hay un porcentaje de población que es mucho más susceptible a seguir medicándose. Si yo de 250 lo bajo a 200, aumentamos ese porcentaje de población. Claro. Y entonces aquí al final, en blanco y en botella. No hay duda ninguna de que son intereses. Entonces, de hecho, hay un estudio que a mí me gusta mucho, que es, bueno, cogieron un grupo de personas muy longevas, que tenían 80 años, y los siguieron hasta su muerte, ¿no? Y ese estudio determinó que los que llegaron a 100 años tenían mayores niveles de colesterol y todos estaban por encima de 230, 240, 250 niveles de colesterol. Wow. ¿Por qué? Porque el colesterol al final es intrínseco en el ser humano. Es una molécula protectora y está asociada a un sinfín de mecanismos, tanto metabólicos como de protección, neurológicos, hormonales. Entonces, culpabilizar a algo que realmente no es el culpable, sino que es salud, porque el colesterol es salud, pues al final está claro que viene todo por unos intereses marcados. No, yo tengo el colesterol alto, pero es el bueno. Bueno, malo, ¿qué diferencias hay? Mira, cambia la densidad de la molécula, ¿no? Y entonces al final el LDL, que es el de baja densidad, que se supone que es el malo, cuando la arteria realmente está dañada, es el que se filtra y es el que provoca todos estos accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares y demás. Ahora, ¿cuál es el culpable? ¿El colesterol o lo que daña esas arterias? Claro, si yo tengo un contexto que daña esas arterias, obviamente, cuando esa capa está dañada, tiene mayor capacidad de filtración. Por tanto, ahí sí que puede interferir el colesterol, ¿no? Pero no es el colesterol el culpable. Claro. Realmente. ¿Qué es el culpable? Pues un síndrome metabólico, es decir, incapacidad de tu cuerpo de funcionar con hidratos, funcionar con grasas, hipertensión también es un gran factor culpable de estos accidentes también. Entonces, el sedentarismo, hay un sinfín de problemas asociados, ¿no? Entonces, no debemos relacionar enfermedades cardiovasculares, placas de ateroma, riesgos de infarto y tal, con colesterol. O sea, el colesterol no es el causante de estas enfermedades. No, para nada. Aparecen como consecuencia de un daño en el tejido. Claro, porque ¿no? tú analizas y, claro, ¿qué hay concentrado aquí? Colesterol. Vale, pues entonces... La causa es el colesterol. La causa es el colesterol. No, pero la causa no es el colesterol realmente. La causa es todo tu entorno. O sea, eres un conjunto de incapacidades metabólicas que lo que te hace es llevarte a que ese colesterol no seas capaz de metabolizarlo. Pero claro, nunca va a ser el culpable eso. De hecho, y te interrumpo, tengo un caso que seguramente si escuche este podcast se va a dar cuenta de quién es. Me llamaba casi todos los días o me mandaba un mensaje todos los días en el plan de intervención de estoy haciendo más deporte que nunca y me suben los niveles de colesterol. Y yo le digo, enhorabuena. Le acabo diciendo, enhorabuena, eres una bestia metabólica. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo libera colesterol. ¿Por qué es? Porque es con lo que está funcionando. Tiene la capacidad, conseguiste la capacidad de revertir tu situación metabólica y funcionas con esas grasas, con ese colesterol. Por eso te sube en las analíticas, pero porque están libres.
Entonces conviertes ese colesterol en mucho más accesible y es una fuente interminable de energía. Interminable. Pero yo le preguntaba, ¿no? Oye, ¿te encuentras bien? ¿Te duele la cabeza? Mejor que nunca. Pues ya está. Perfecto. Pues ya está. Perfecto. Es un claro indicativo de que el colesterol no es el problema. Huevos. ¿Son buenos para el colesterol? ¿Son malos para el colesterol? Entiendo que por el regalo que me acabas de hacer estás muy a favor de los huevos. No, en realidad me caes mal y por eso te lo regalo. No, pero sí que el hígado, por ejemplo, tiene que producir ciertos niveles, ¿no?, de colesterol, como de unos niveles de 8 huevos, más o menos. Si yo consumo 5 huevos al día, le estoy quitando trabajo al hígado. ¿Cuántos huevos tenemos que consumir al día, a la semana? Depende. O una recomendación aproximada. Vale. Que no sea regulada por las instituciones oficiales. Entonces no hay límite. Si tu alimentación es correcta y comes cuando tienes hambre y tienes una regulación ya óptima, no hay límite. Puntualizar. Que es un entorno. Exacto. No es voy a consumir 8 huevos diarios, pero si tu entorno no es favorable... Claro, yo me voy a hacer un porridge de avena que queda muy guay para la foto y luego entonces me meto 8 huevos. No te mereces los huevos porque estás comiendo avena directamente. O cualquier otro cereal o cualquier otro hidrato y no estás alimentándote como toca. Pero si tu entorno, lo que tú dices, es el correcto, haces deporte, estás sano, no tienes ningún tipo de problema, el huevo para adelante, porque al final también te da una energía y una sostenibilidad que es brutal. Aparte es un multivitamínico y no solo la concentración de esos vitaminas o minerales, sino la biodisponibilidad que tiene. No se trata de lo que le metes al cuerpo en cuanto a cantidades, sino lo que es capaz de absorber ese cuerpo, ¿no? Y del huevo absorbe todo. Que por cierto, si vas a consumir huevo y quieres cocinarlo, separa la yema, cocínatela clara. Era mi siguiente pregunta. Y la yema cruda. Yema, clara, todo junto, frito, a la plancha, cocido, en revuelto. Como quieras, pero siempre y cuando la yema no la cocines de más. ¿Por qué? Porque al final le pierdes valor de biodisponibilidad en cuanto a nutricionalmente. Entonces, yo entiendo que de primera, si estás acostumbrada a comer huevos cocidos de 10-12 minutos cociéndose, que al final eso es como una piedra, ¿no? Sí. Pues no pases de eso a yemas crudas porque igual pues, te genera rechazo, ¿no? Pero debería ser tu punto de decir, bueno, pues tengo que conseguir esto e ir poco a poco, pues bajarle, por ejemplo, la cocción a los huevos o en un revuelto, no esperar a que esté ese color amarillo que ya está cocido, no, pues dejarle un tonito naranja. Y que si alguna parte de clara en ese revuelto queda cruda, no te va a pasar nada. Consúmelo así, que va a ser siempre mejor que lo sobrecocines. Hablando de colesterol, tenemos que nombrar las grasas. Tengo aquí grasas igual a malas. Mito, verdad. Mito. De cabeza, mito. Mito porque además es con lo que funcionamos. Es decir, si tengo que poner una escala de valores por orden, qué macronutriente es el más importante, sin duda me quedo con las grasas. Con las grasas podemos sobrevivir sin ningún problema. Solo con proteínas no y solo con hidratos no. Con grasas sí, porque conseguimos todas las funciones corporales. Y lo que hablan de las grasas saturadas son naturales. Nosotros tenemos grasa saturada. Al final estamos metiendo al cuerpo lo mismo que nosotros ya tenemos. ¿Cuál es el problema? Que los estudios vienen con carnes procesadas, con ultraprocesados, con grasas hidrogenadas, que lo que buscan es estabilizar esa grasa para que las temperaturas no le afecten, ¿no? Y poder tener el producto en la estantería no sé cuánto tiempo. Claro, cuando te consumes eso, la grasa es muy mala, ya claro, pero ¿qué tratamiento tiene? Entonces el problema no es la grasa en sí si tú la consumes de una fuente natural, sin haber obtenido ningún tipo de modificación. Las grasas en ningún momento ni en ningún caso deberían quitarse ni limitarse. ¿Qué alimentos son ricos en grasa que digas tú son esenciales, imprescindibles y no pueden faltar en una dieta? Basándome en alimentos, el huevo principalmente, la carne roja, sobre todo de rumiantes, ternera, vaca y demás, y pescado azul.
Es verdad que dentro del pescado azul lo más interesante sería buscar pues, un pescado azul un poquito más pequeño, ¿no? Por contaminación con metales pesados, mercurio y demás, o sobre todo porque los grandes ya están viniendo pues, de piscifactoría. Entonces ahí el ratio omega 3, omega 6 se dispara demasiado hacia el omega 6 y de los dos es el proinflamatorio. Siempre tenemos que compensar con mayor cantidad de omega 3 a omega 6. Entonces, hablando de carnes rojas, ¿de dónde viene el mito de que son perjudiciales para la salud? Conozco mucha gente que desde que fue lo de las vacas locas, sí, dejó de tomar. Claro. ¿Puede venir de ahí? No, ya viene de antes. ¿Sí? Sí. Yo desde pequeño escuché que cuidado con la carne, que sí proteína mejor de fuentes vegetales, cualquier cosa de fuentes vegetales. Es que nutricionalmente la carne roja no tiene comparación. Es decir, y carne roja, que esto también es importante, hay que saber consumirla. Si tú coges un trozo, yo qué sé, un bistec o un filete, un chuletón, y lo cocinas de todo y lo dejas como una suela de zapato, primero no te mereces comer carne porque no sabes directamente, y luego lo que tienes que hacer es dejarla al punto menos, o incluso dejarlo a temperatura ambiente durante 20 minutos, 30 minutos, una hora incluso, echarle un poquito de sal y para adentro, sin cocinar. ¿Cruda? Sí. Wow, me explota la cabeza. No está apto para cualquiera, está claro, No, ya. porque estamos acostumbrados a sobrecocinar demasiado. Pero nutricionalmente sería lo más interesante. Entonces, desde tu enfoque que me estás explicando, no compartes para nada lo de reducir o eliminar carnes rojas. No, y de hecho, y esto sí que lo digo en serio porque me viene mucha gente preguntando pues, por el tema de las asesorías y demás, gente que no quiere consumir carne. Entonces, yo si le hago un plan de intervención a alguien que no incluye carne, no estoy siendo honesto con mi mensaje y en lo que yo creo. Entonces, directamente le estoy diciendo a mucha gente, de hecho, que no le llevo la asesoría, no le hago un plan nutricional porque no creo en ello. ¿Puedes conseguir un mejor estado de salud con una dieta vegana o vegetariana? Sí, si tu estado, pues obviamente te sobran muchos kilos y cualquier dieta que te haga mejorar tu composición corporal va a revertir en mejor salud. Pero si buscamos lo óptimo, al final tenemos que trasladarnos al consumo de carne. La carne roja, muy saciante, aporta un montón de nutrientes. Puede ser una herramienta útil para facilitar las prácticas como el ayuno. Sí. ¿Y qué opinas del ayuno? Es intrínseco en el ser Bueno, humano. ya lo has dicho antes. Sí, al Comer final... una vez en vez de 5. Sí, y ya está. No para todo el mundo. A ver, claro. Ahora matizo, claro. Sí que es verdad que no para todo el mundo y depende mucho de tus niveles de cortisol, depende mucho de en qué momento y en qué época del año estés, si eres hombre o mujer, cómo gestiones el estrés y tu entorno. Pero de primeras es una herramienta fundamental porque es lo que te va a mantener saciado y lo que tu cuerpo va a decir, vale, realmente me estás dando nutrientes. Porque eso es algo que a mí me generó un punto de inflexión cuando yo dejé de tratar a la gente, que en todo momento me hablaban de volumen, de ocupar el espacio del estómago. Y nos centramos en ocupar el espacio del estómago con las menores calorías posibles. Y en realidad eso no es así. Nuestro estómago es muy pequeño. Lo que tenemos que buscar es que en poco espacio la cantidad de nutrientes sea exponencial. Entonces, eso lo único con lo que conseguimos es con carne, principalmente. Y entonces, en el momento que yo consumo carne, voy a estar mucho más tranquilo durante mucho más tiempo a nivel energético, a nivel metabólico, y el cuerpo no me va a pedir comida con tanta asiduidad. Abrimos otro melón, los lácteos. ¿Se merecen el estatus o no se merecen el estatus que tienen? Yo veo las dos posturas en redes o en divulgación, ¿no? De los lácteos 100% o los lácteos 0% vamos, ni verlos delante. Yo creo que deben estar, pero sobre todo que no afecten a tu microbiota. Es decir, lo que tenemos que entender es que un cuerpo joven puede consumir lácteos jóvenes con mayor facilidad sin que le dificulten su salud. Es decir, si estoy en periodo de crecimiento, un lácteo joven quizá no me afecte tanto a nivel metabólico, aunque yo sigo sin ser partidario de esto, ¿no? Pero bueno,
vamos a dejarlo ahí en un paréntesis de posibilidad. Sin embargo, cuando ya estás en la adultez, aparte de los 15, 16, 17 años de adolescencia, ahí los lácteos tienen que estar sí o sí fermentados y madurados, y con los bichitos, ¿no?, que alimentan a la microbiota, para que nos entendamos, correctos. Y esto no es lo que nos venden del Lactobacillus acidophilus, que es el que está en los lácteos jóvenes principalmente. Ese no es el que nos interesa realmente. El que nos interesa es el que está en el queso azul, en el queso viejo, en el queso tostado, queso madurado. O sea, cuanto más concentración de nutrientes tenga y mayor maduración tengan los lácteos, mucho mejor. Y luego, aparte de eso, si son de cabra o oveja, muchísimo mejor que de vaca también, por el tipo de proteína y de caseína que tienen. O sea que lácteos sí los incluiría, pero haciendo bastantes matices en ese sentido. Y en cuanto a la leche, hay muchos tipos de leche. Vas al supermercado, leche desnatada, semidesnatada, entera, sin lactosa, leche... De frutos secos también. Sí, las bebidas cereales, vegetales, las bebidas. estas... Sí. ¿Pueden ser un sustitutivo, hablando nutricionalmente, Sí. de la leche? ¿Las bebidas vegetales? bebidas, No. Ni de lejos, además. En eso, aparte, solo hay que darle la vuelta, ver los porcentajes, y es agua, y lo que hablábamos antes, es agua sin ningún tipo de mineral, o sea, te va a diluir, y aún por encima con una concentración de azúcares muy alta y sin ningún tipo de nutriente, porque de porcentaje que tiene un 2% de nuez o de avellana, ¿qué te aporta eso? Nada. Algo de saborizante y poco más. Y algo de saborizante que lo que hace es que palatablemente el café o lo que te estés tomando te sepa bien y te pida más el cuerpo. Entonces, al final, en cuanto a sustitución nutricional, cero. Y las leches en sí, si tuvieses la opción de ir directamente a una leche fresca sin ningún tipo de pasteurización ni uperización, que realmente esos procesos son los que desnaturalizan las grasas y desnaturalizan las proteínas, pues sí, ahí no vería... Tampoco un consumo excesivo, pero sería mucho más interesante a nivel nutricional, porque no cambia su composición, que eso es lo importante. Sin embargo, en el momento que yo consumo de leche, pues un brick o pues cualquier tipo de eso, semidesnatada, desnatada, todo eso son tratamientos, descompensan ya por completo esa leche y para nada es aconsejable. Y, por ejemplo, relacionándolo con temas de salud, yo he escuchado a mucha gente decir, no, es que la leche me genera hinchazón. También he escuchado que la leche genera moco. Molestias digestivas. ¿Qué relación tiene ahí la leche con la salud, con esos problemas? Realmente es lo que hablamos, es decir, todo eso, si cambiamos el consumo de leche de esas personas por leche fresca o directamente sacada del animal y consumida en ese momento, no tendrían prácticamente trastornos. ¿Y si no tienes la posibilidad de consumir esa leche? Quítala. Eliminarla. Sí, porque es verdad que genera mucosidad, pero porque cada cuerpo actúa de forma diferente. Pero en el momento en el que estás tocando tu sistema inmune, porque actúa como un estresor sobre ese sistema, al final estás desregulando todo. Y por eso pues, hay gente que le produce moco como un mecanismo de defensa, porque al final el cuerpo te avisa de alguna manera. Te puede doler la cabeza, te puede generar deshidratación, moco, hinchazón. Al final todo eso viene pues, por una desregulación de la microbiota, que lo hablábamos antes, Sí. y toda esa desnaturalización del tratamiento. Vale. Vamos a otro gran bloque. Hidratos de carbono. Es, o dice las instituciones, la fuente principal de energía. ¿Es tan necesaria como dicen? Si quieres a una sociedad dormida y dependiente, sí, debería ser el principal fuente de energía. Ahora, si tú no quieres estar dormido y ser dependiente, no. No y cerrado además el no. Primero, aprende enséñale a tu cuerpo o que tu cuerpo recupere la capacidad de acceder a las grasas como fuente de energía y que esos cuerpos cetónicos sean los que mandan realmente en tu energía. Y eso de que se dice de que no hace falta los hidratos o el azúcar para rendir, no. Si hablamos de alto rendimiento en algún punto, puede ser interesante. Era mi siguiente pregunta. Vale. Te iba a preguntar,
¿qué perfiles de personas Vale. les puedes recomendar un consumo de hidratos Ajá. y a cuáles le dirías no consumas hidratos? Vale. Al 90% de la población le diría no consumas hidratos. ¿Por qué? Pues porque su entorno no es el correcto. ¿Tomas el sol? No. ¿Te expones a luces azules? Sí. ¿Descansas? No. ¿Tienes estrés en el trabajo y en tu vida? Sí. ¿Haces actividad física? No. Pues tienes el pack completo para que no te merezcas los hidratos. No que no te los merezcas, directamente es que tu cuerpo no los va a gestionar de forma correcta, porque vas a seguir descompensándote. Entonces, bájate, no consumas hidratos, consume fuentes reales pues de proteína, de grasa, lo que hablábamos antes, incluso verduras también podrían ser, por aquello del volumen y de la saciedad, que bueno, habría que cogerlo con pinzas, pero bueno, se podría poner, ¿no? Y a partir de ahí, con tu estado metabólico ya poco a poco mejorándolo, pues si introduces en todo tu entorno mayor actividad física, mejor de descanso, estás en verano y te expones, por ejemplo, al sol, ahí tu cuerpo sí gestiona de mucha mejor manera la glucosa y los hidratos y de forma pues, estratégica sí que podríamos estar incluyéndolos. Y en caso de incluir los hidratos, Ajá. ¿qué alimentos recomendarías? No valdrán todos. No, no valen todos y de hecho valen los que, pues por ejemplo, los tubérculos o las raíces, que es al final lo que nuestro cuerpo está acostumbrado a consumir, o la miel incluso. La miel me parece prácticamente el mejor de los hidratos. Y fruta de temporada de cercanía, porque la fruta de temporada hay que cogerla también pues, claro, con matices. No es lo mismo la fruta de temporada de aquí de Galicia o de donde sea. Sí, de Sudamérica. Exacto, o de que al final, sí, la papaya está muy rica cuando consumimos nosotros papaya. Pues esto es lo mismo, ¿no? No, en diciembre me apetece papaya. Bueno, pues no deberías. Entonces, pues como este ejemplo hay muchos, ¿no? Entonces, no sería interesante. Es salir por la puerta, ver en la ventana, si vives en una ciudad, alejarte un poco y ver lo que te rodea y la propia naturaleza te va a decir qué hidrato vas a consumir. Pero bueno, principalmente, y para dar nombres, patata, boniato, yuca, fruta de temporada o frutas que tengan un índice glucémico bajo, como los frutos rojos, por ejemplo, fresas, arándanos y demás, y yo me quedaría... Y miel cruda sin filtrar, sin ningún tipo de tratamiento térmico ni nada, sería súper interesante. Y otro gran debate, incluso en personas sin intolerancias, el gluten. Es una proteína que activa el sistema inmune, sobreactiva el sistema inmune. Entonces, al final, yo no noto nada. Bueno, vale, pero ¿está siendo interesante en algún punto? No, pues entonces no lo consumas. Porque tú seguramente no notes nada ahora, pero tú estás generando pequeños mecanismos de inflamación y estás sobreactivando a tu cuerpo y a tu sistema inmune. Entonces, quizá ya no solo de forma directa sea un problema, sino que mientras está haciendo frente a ese gluten, seguramente no tenga la misma capacidad de enfrentar a otros problemas. Entonces, de forma derivada pueden venir otro tipo de patologías o enfermedades. Bueno, a mí me gusta mucho el deporte. Ajá. Y cada vez veo más deportistas y salen más casos de que deportistas de alto nivel, alto rendimiento, profesionales, eliminan el gluten de su dieta, claro, para disminuir el riesgo de lesiones. De lesión, porque al final es lo que hablábamos, son mecanismos inflamatorios. Entonces, cuando tú generas un entorno inflamatorio a nivel articular, a nivel muscular, tienes mayor susceptibilidad de lesión, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque ese músculo o esa articulación no está igual de hidratado, no está igual de protegido, no tiene esa capacidad de generar un impulso eléctrico que, ante una demanda de un ejercicio concreto, necesitas que eso esté operativo. Si tu cuerpo está indicando que en esa zona hay una inflamación, realmente no está siendo como debería en cuanto a operatividad. ¿Alguna alternativa al tema de pues, los hidratos y todo eso? Por ejemplo, avena y cosas así que cada vez se está viendo más de moda. No me parece interesante. Ni la avena ni ningún tipo de cereal. Básicamente porque los cereales, o sea, tienen una evolución que no son naturales ya. No es como cuando empezamos a consumirlos. Sufrieron una serie de modificaciones que nuestro cuerpo a nivel de información no sabe gestionar.
Entonces, al final, nunca va a ser igual de interesante una avena que un dátil, por ejemplo, una fruta de temporada. Y al final, lo que buscas, pues, de una avena o de un cereal, nunca vas a buscar nutrientes, o no deberías. Lo que buscas es una recarga de glucógeno. Pues si lo que buscas es eso, que venga de algo que no te vaya a generar ningún tipo de impacto negativo. Wow. Tengo ganas de más. Voy a nombrar temas que me vienen a la cabeza, que por tiempo no podemos, Vale. pero seguramente quedemos para hacer parte 2, parte 3 o las que Las surjan. que surjan. Suplementación, Muy interesante. tipos de dietas, enfermedades modernas, enfermedades autoinmunes, hábitos saludables, temas de lo de las gafas. Ahí es un tema muy importante. Algo de toxicidad Ajá. De nuestro entorno. de nuestro entorno, Vale. en cuanto a alimentación, lo que hablabas antes de lo del pescado. Vale, incluso muchos utensilios de cocina, ropa incluso, también es que estamos rodeados de toxicidad en realidad. ¿Te parece? Me parecen temones, sí. Pues nada, esto es todo. He estado súper cómodo, me ha parecido brutal la información que nos has dado. Espero que a mucha gente le cambie el chip, que diga, aquí hay que hacer algo. Sí, por lo menos ponerlos en duda, en el escepticismo, y que busquen información, que no se crean de primeras, ni siquiera que me crean a mí, no pretendo que me crean a mí, ni mucho menos, pero sí que por lo menos que le haga pensar y que busquen información más allá. Pues nada, te vuelvo a agradecer otra vez tu tiempo, que hayas aceptado la invitación. Para mí ha sido un ratito espectacular. Y si queréis o tenéis dudas sobre nutrición, suplementación o ciertos hábitos que acabamos de comentar, aquí tenéis a Edu, un crack, lo puedes seguir por redes sociales. Si quieres nombrar las redes, Edu, para que te sigan o... Sí, bueno, donde más activo estoy es en Instagram, y mi Instagram es edu_total_health, o sea que por ahí me podéis seguir, y lo dicho, pues eso, con cualquier pregunta, cuestión que tengan, sin problema ninguno, con total confianza, que me pregunten, que vamos, que para eso estoy, y a mí me encanta hablar y debatir. Ya se te ve. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros en el canal y nos vemos en las próximas entrevistas. Chao, chao. Me mola, tío. Qué bueno.